Muy buenas tardes, ¿qué tal, estimados estudiantes? ¿Cómo están? Bienvenidos a los que se encuentran presentes y a todos los que visualicen posteriormente la grabación de esta sesión correspondiente a la segunda semana de este ciclo académico de la materia de Derecho Mercantil. Bueno, como les he comunicado mediante anuncio académico, dentro de esta semana iniciamos una nueva unidad, la unidad número 2, en la que vamos a tratar los aspectos generales de los títulos ejecutivos y vamos a ir viendo de manera detallada semanalmente cuáles son estos títulos ejecutivos. Entonces, este es el contenido previsto para esta semana número 2, en el cual vamos a iniciar viendo uno de los títulos ejecutivos más importantes y más utilizados en el tráfico mercantil, que es la letra de cambio. Bueno, sin más dilación, vamos a iniciar con el contenido previsto dentro de esta semana. Voy a compartir pantalla con ustedes para ir siguiendo conjuntamente el contenido. Bueno, como les indicaba, iniciamos nueva unidad. Una cosa importante, aprovechando este cambio de unidad, siempre les recuerdo a mis estudiantes que, bueno, como ustedes pueden visualizar aquí, por ejemplo, la semana anterior acabamos la unidad número 1 y al final de cada unidad, en la guía didáctica de la materia, ustedes van a encontrar una autoevaluación. Esta autoevaluación es una herramienta muy valiosa, ya que permite realizar un test sobre los conocimientos de la materia que se han ido viendo en cada unidad particular. Entonces, les recomiendo encarecidamente que cuando se concluya cada unidad puedan acudir al final de la guía didáctica respectiva para cada unidad y puedan realizar la autoevaluación respectiva, ya que esto les permitirá poder detectar cuáles son los puntos tal vez de estudio que pueden reforzar y aquellos materiales que deben revisar adicionalmente para poder eh, reforzar y mejorar su estudio respecto a la materia impartida. Al final de cada autoevaluación, también tienen el solucionario respectivo donde encuentran las respuestas a cada una de las preguntas, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a revisar el contenido de esta semana. Iniciamos con la unidad número 2, denominada de los títulos ejecutivos. Bueno, ustedes se preguntarán qué son los títulos ejecutivos, ¿no? Obviamente, pues bueno, los títulos ejecutivos, para comprender qué es un título ejecutivo, debemos acudir al Código Orgánico General de Procesos, el COGEP, que es la norma más importante a nivel procesal dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, ya que el COGEP lo que hace es regular procesalmente el desarrollo de los diferentes procedimientos judiciales en todos los ámbitos del derecho, excepto en los ámbitos penal, constitucional y electoral. Esos ámbitos jurídicos no están regulados en el COGEP, pero el resto sí. Entonces, si acudimos al COGEP, en su artículo 347 nos habla de los procedimientos ejecutivos. Y el artículo 347 nos establece, nos enumera cuáles son los títulos ejecutivos. Son títulos ejecutivos siempre que contengan obligaciones de dar o hacer los siguientes. Todos estos títulos, todos estos documentos que encontramos enumerados en el artículo 347 son reconocidos legalmente como títulos ejecutivos. Y entre ellos, en el numeral 4 de este artículo, encontramos las letras de cambio, tanto aquellas físicas como electrónicas. Todas las letras de cambio en cualquier formato son válidas conforme a derecho. Por lo tanto, uno de los títulos ejecutivos previstos en el artículo 347 son las letras de cambio. Ahora bien, ¿qué implica que un documento sea un título ejecutivo? Pues bien, procedencia, para que proceda el procedimiento ejecutivo, para que yo pueda aportar ante un juez un documento, un título ejecutivo y se pueda iniciar un procedimiento ejecutivo, la obligación contenida en el título, en el documento, debe ser clara, pura, determinada y actualmente, en este momento que yo ingreso la demanda, exigible. Lo que contiene un título ejecutivo es una obligación a favor de alguien.
Entonces, siempre vamos a tener un acreedor y un deudor en el título ejecutivo. Cuando la obligación es de dar una suma de dinero, debe ser además líquida o liquidable mediante operación aritmética. Entonces, si tenemos un título ejecutivo, si yo ostento, soy beneficiario de un título ejecutivo, significa que ostento el derecho de pago respecto a otra persona. Y si esa persona ha incumplido el contenido de ese título ejecutivo, yo podré acudir a la vía judicial, iniciar un procedimiento ejecutivo para que un juez determine judicialmente el cumplimiento de esa obligación y le obligue a través de los mecanismos judiciales que existen a poder a subsanar o a suplir esa obligación que está incumpliendo. Por lo tanto, esto es el contenido o el concepto de título ejecutivo. Para saber lo que son los títulos ejecutivos, que encontramos un total de 7, debemos acudir al artículo 347 del Código Orgánico General de Procesos. Y bien, dentro de estos títulos ejecutivos encontramos uno que es muy importante para nosotros y que vamos a analizar y estudiar esta semana. ¿Cómo es la letra de cambio? La letra de cambio es un título de crédito a la orden creado y regulado por la ley que contiene un mandato de pago emitido por el girador para que otra persona denominada girado o librado de aceptar esa orden la cumpla en los términos fijados en el documento en favor de su tenedor. La letra de cambio se regula de los artículos 113 al artículo 185 del Código de Comercio. Esto es muy importante para que ustedes sepan con detalle cuáles son los artículos íntegros que regulan la letra de cambio. ¿De acuerdo? Entonces, ya con esta definición, que se encuentra en el propio artículo 113 del Código, sabemos en qué consiste una letra de cambio. Una letra de cambio no es otra cosa que un mecanismo o un documento de garantía, ya que lo que trata de plasmar una letra de cambio es una obligación de pago que tiene una persona denominada girado o librado, ese es el obligado al pago, frente al girador o al beneficiario. El girador es quien emite esa letra de cambio, quien llena la letra de cambio y el girado o librado, que es el obligado, firma su aceptación. Vamos a revisar también, vamos a ir a otro recurso que ustedes también encuentran en la guía didáctica. Vamos a ir revisando los contenidos de la letra de cambio. ¿Qué encontramos en el anverso de la letra de cambio? Pues bueno, una letra de cambio además es un documento que ustedes pueden adquirir, pueden encontrar en cualquier establecimiento, en cualquier papelería, porque cumple un formato estándar y en el anverso de una letra de cambio encontramos estos elementos, ¿no? Todos estos campos que deben ser llenados por la persona que emite la letra de cambio o el denominado girador. Esto es lo que encontramos en un anverso de la letra de cambio. En cuanto a los elementos, y esto es de suma importancia, los elementos de la letra de cambio están previstos en el artículo 114 del Código de Comercio. ¿Qué significa esto? Que una letra de cambio, para que sea válida conforme a derecho y genere efectos jurídicos, debe reunir todos estos requisitos que están previstos en el artículo 114. En primer lugar, la denominación de letra de cambio inserta en el texto mismo del documento como primer requisito. También se debe encontrar la orden incondicional de pagar una cantidad determinada. Esa orden de pagar esa cantidad debe estar tanto en letras como en números. El tercer requisito es que el nombre de la persona que debe pagar, el librado o girado, que es el obligado, también debe encontrarse plasmado en la propia letra de cambio. La indicación del vencimiento, cuando vence esa letra de cambio y las diferentes modalidades de vencimiento para las letras de cambio, que esto veremos un poco más adelante. El lugar donde debe efectuarse el pago previsto en la propia letra de cambio. El nombre de la persona a quien o a cuya orden debe efectuarse el pago, la indicación de la fecha y del lugar en que se gira la letra de cambio, es decir, el lugar y la fecha donde se está emitiendo esa letra de cambio,
y la firma de la persona que la emite, librador o girador. Deben tener en cuenta ya estos conceptos que van apareciendo como librador o librado. Entonces, para ir teniendo en cuenta este tipo de elementos que encontramos en la letra de cambio. En el reverso de la letra de cambio, que es la parte posterior del documento, encontramos una serie de apartados, entre ellos la aceptación. La aceptación la suscribe el girado, es decir, el obligado, y es la aceptación de la deuda u obligación. Mientras que otro apartado que encontramos también en el reverso es el apartado del aval. Lo suscribe un aval o garante de la deuda, que es quien va a cubrir o cumplir con esa obligación en caso de que el aceptante no cumpla con su obligación. Y finalmente, otro apartado que encontramos en el reverso es el apartado de endoso, que lo suscribe quien traspasa los derechos de la letra de cambio, o sea, el endosante, a otra persona denominada endosatario. El endoso es la figura jurídica que permite transmitir la letra, los derechos contenidos en la letra de cambio a otra persona distinta. Vamos a ir viendo diferentes requisitos de una letra de cambio. En cuanto a requisitos personales, encontramos los siguientes. Girador o librador es la persona natural o jurídica que crea y emite el título. Mientras que en contraposición encontramos al girado o librado. Se les puede denominar indistintamente de cualquiera de estas maneras, es el mismo significado. El girado o librado es aquella persona natural o jurídica a quien el girador da la orden incondicional de pagar una determinada cantidad de dinero. El girado es quien ordena al girado o librado pagar cierta cantidad de dinero en un cierto momento de tiempo concreto estipulado en la propia letra de cambio. Mientras que por último el beneficiario o tenedor de la letra es aquella persona natural o jurídica a quien o a cuya orden debe efectuarse el pago que ordena el girador. No hay ningún problema si la figura del beneficiario coincide con la figura del girador, y en la mayoría de ocasiones es así, ¿no? Quien emite la letra de cambio en la mayoría de ocasiones es también el beneficiario de la propia letra de cambio. ¿De acuerdo? Bien, vamos a seguir viendo otros requisitos. A ver, ya, acá está. Requisitos formales. ¿Qué requisitos formales debemos encontrar en una letra de cambio para que sea válida? Denominación de la letra de cambio. Debe encontrarse en el propio documento el título o denominación de letra de cambio, lugar y fecha de emisión, orden incondicional de pagar una cantidad de dinero y la firma de la persona que la emite, la firma del girador, librador. Importante, orden incondicional de pagar una cantidad de dinero. ¿Qué significa esto? Que en la letra de cambio lo que se estipula es una orden de pago que no puede estar sujeta a condición o eventualidad alguna. Debe estipularse una orden de pago pura y simple, no sujeta a condición alguna, ya que si se sujeta esa orden de pago a alguna condición, será una letra de cambio nula. Por eso debe ser una orden incondicional de pago. Y requisitos relativos a la obligación en sí, lugar de pago en donde constituye la jurisdicción para exigir la ejecución del cobro. Se debe estipular dónde se debe pagar esa letra de cambio a fines jurisdiccionales para someterlos a eventuales procesos judiciales futuros. Este apartado también es importante, nos explica o nos indica que a falta de especificaciones o requisitos de la letra de cambio, ¿qué sucede? Pues si en el documento, en la letra de cambio, faltaren algunas de las especificaciones indicadas en el artículo 114, como regla general, la letra de cambio no se considerará válida, salvo en los siguientes casos puntuales que se indican en el artículo 115 del Código de Comercio. Si en la letra de cambio no se ha estipulado el vencimiento, será considerada pagadera a la vista, que esto veremos qué significa a continuación. Pero si en la propia letra no se ha estipulado una fecha de vencimiento o un momento de vencimiento, será considerada pagadera a la vista.
Si falta la indicación del lugar de pago, la localidad designada junto al nombre del girado se considerará como el lugar en donde debe efectuarse el pago. Y por último, si no se indica el lugar de emisión de la letra, se considerará como suscrita en el lugar expresado junto al nombre del girador del emisor de la letra. Estos son los tres casos en los cuales, si en una letra de cambio falta alguno de estos tres requisitos previstos en el artículo 114, solo para estos tres requisitos nos dice el artículo 115 del Código de Comercio cómo se suple la falta de esos requisitos en la propia letra de cambio. Y en cuanto a elementos del reverso, de la parte posterior de la letra, vemos estos elementos, ¿no? Que ya les indiqué de manera introductoria. En cuanto a la aceptación, es el acto por el que el girado, entre paréntesis, obligado, asume la obligación cambiaria de cumplir la orden incondicional de pagar una cantidad determinada de dinero, dada por el girador. El aceptante contrae la obligación de pagar la suma determinada en la letra como deudor principal. La aceptación no es un requisito de validez de la letra de cambio, pues no consta entre los requisitos señalados por el artículo 114 del Código de Comercio. Por otra parte, si el consentimiento del girado al aceptar la letra de cambio está viciado por las causas que determina la ley, como son error, fuerza o dolo, es nula la letra de cambio. Obviamente, si es una aceptación que se demuestra debidamente que ha sido forzada, esa aceptación está viciada y por lo tanto es una aceptación nula que no tiene validez. Esto en cuanto a la aceptación. En cuanto al endoso, antes de ver el endoso vamos a ver el aval por orden. El aval es la garantía cambiaria del pago de una letra de cambio. El avalista es la persona que se compromete a responder en los mismos términos que el obligado de quien se constituye garante. El aval no es fundamental en la existencia de la letra de cambio. Sin el aval, la letra cumple sus objetivos mercantiles. El aval es una garantía personal que puede incluirse de manera eventual en una letra de cambio. ¿Qué significa esto? Que una persona diferente al deudor principal, al obligado principal, puede firmar como garante y por lo tanto al firmar como garante tendrá exactamente las mismas obligaciones y responsabilidades de pago frente al beneficiario de la letra de cambio. Por lo tanto, se constituye una garantía solidaria a favor del beneficiario de la letra. Significa esto que si el obligado principal en los términos fijados en la propia letra de cambio no paga la cantidad estipulada en la fecha prevista en la letra, el beneficiario podrá accionar sus derechos tanto contra el obligado principal como contra el garante, porque es una obligación solidaria. Entonces, muy importante, si hay un aval en la letra de cambio, podremos actuar contra estas dos personas que están firmando la letra. Mientras que el endoso es un acto por el que el portador, el endosante, de un título a la orden transfiere el título y o el derecho que contiene a un tercero endosatario mediante una simple nota escrita en el documento o en una hoja adherida y su entrega. Es la transmisión de la letra de cambio, de los derechos contenidos en una letra de cambio a favor de una tercera persona. Imaginemos que, por ejemplo, yo soy beneficiario del contenido de una letra de cambio. Tengo una letra de cambio en la cual yo sé que a cierta fecha me tienen que pagar la cantidad, por ejemplo, de $5.000. Si yo tengo una deuda con otra persona y coincide eventualmente que yo le estoy debiendo a otra persona $5.000, pues lo que puedo hacer es transmitir, endosar esta letra de cambio que tengo a mi favor a esa persona que en realidad es mi acreedor para que él adquiera los derechos previstos en la letra de cambio y al llegar el momento previsto en la propia letra pueda cobrarle al obligado los $5.000. Entonces yo pues me estaría librando, podríamos decir así, de esa deuda que mantengo con ese tercero, endosándole la letra de cambio para que él cobre a esta persona, al obligado, y así yo ya cubro esa deuda. ¿De acuerdo? Entonces, estos son elementos importantes, elementos personales y de forma de la letra de cambio que deben tener en cuenta que todos ellos se encuentran regulados oportunamente en el Código de Comercio, ¿sí?
Ya. Una vez que hemos visto estos elementos importantes de la letra de cambio, vamos a ir a la lectura número 2 dentro de estos apartados que nos hablan sobre el vencimiento, la prescripción e intereses. Respecto al vencimiento de las letras de cambio, el artículo 146 del Código de Comercio señala los modos bajo los que puede ser girada una letra de cambio. Estos son las modalidades de vencimiento, ¿no? La primera y la más habitual es librar una letra de cambio a día fijo. Se señala la fecha exacta en la que la letra vence. Por ejemplo, 15 de agosto del año X. Entonces, sabemos que a 15 de agosto de ese año vence esa letra y se puede exigir el pago al librado o girado. Otra modalidad de vencimiento es a cierto plazo de fecha. Se contabilizará por días, meses o años y se calculará desde la fecha de emisión. Se puede estipular que esa letra de cambio va a vencer a los 6 meses, por ejemplo, desde su fecha de emisión. Entonces se contabilizan esos 6 meses para determinar cuándo vencerá. A la vista, ¿qué significa la vista? Que esa letra va a vencer en el momento en que el beneficiario lo decida, presentando para su pago ante el obligado. A la vista significa exhibir el documento, la letra de cambio, y en ese momento es exigible su pago. A cierto plazo de vista se determinará sea por la fecha de la aceptación o por la del protesto. ¿Qué significa cierto plazo de vista? Significa que se puede decir que esa fecha, que la letra de cambio va a vencer, por ejemplo, a un mes de haber exhibido, de haber presentado al obligado la letra de cambio. Desde el momento de la presentación de la letra empezará a correr un mes para que venza la misma. Estos son las 4 modalidades de vencimiento que nos prevé el artículo 146 del Código de Comercio. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de letra de cambio, vencimiento 20 de agosto de 2018 por $5.000 en la ciudad de Loja a 20 de enero de 2018 a 7 meses plazo. La fecha de emisión es el 20 de enero de 2018. El plazo estipulado señala a 7 meses plazo, mientras que la fecha de vencimiento, por lo tanto, es 20 de agosto de 2018. ¿De acuerdo? Entonces, aquí podemos ver cómo se contabiliza el plazo, teniendo en cuenta que la fecha de emisión es el 20 de enero, pero se estipula un plazo de vencimiento de 7 meses. Por lo tanto, a 20 de agosto, el librado, el obligado, deberá cancelar esta letra de cambio. Debió, obviamente por los tiempos, cancelar esta letra. Además, las letras de cambio podrán prever vencimientos sucesivos y aquellas letras que contengan vencimientos diferentes a lo antes indicado serán nulas. Por lo tanto, las fechas de vencimiento o las modalidades de vencimiento son las 4 que yo les he indicado. Si se estipula otra modalidad de vencimiento, esa letra es. Por otra parte, el plazo de las letras de cambio con vencimientos sucesivos concluirá al cumplimiento del que en cada uno de ellos se señale, salvo que exista convención en contrario, acuerdo entre las partes, sobre la anticipación de los vencimientos. En cuanto a la letra de cambio a la vista, será pagadera a su presentación o deberá presentarse al pago dentro del plazo de 6 meses de su fecha de emisión, salvo convención o disposición legal en distinto sentido, según el artículo 147. Recuerde, el vencimiento es uno de los datos más importantes de la letra de cambio, por tanto, debe constar, pues el librado, que es el deudor, tiene hasta la fecha de vencimiento para cumplir con el pago de la obligación. De lo contrario, la obligación se considera de plazo vencido, dándose inicio a las acciones legales de cobro, que como ya hemos visto, la letra de cambio, según el artículo 347 del COGEP, es un título ejecutivo y por lo tanto se podrá iniciar un procedimiento judicial ejecutivo. Otra institución importante de las letras de cambio es la prescripción y el artículo 2392 del Código Civil señala respecto a la prescripción que es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones y derechos ajenos. En este caso estamos hablando de la extinción de acciones por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto tiempo y concurriendo los demás requisitos legales.
Una acción o derecho se dice que prescribe cuando se extingue por prescripción. Por lo tanto, la prescripción es una modalidad de extinción de derechos u acciones, ¿no? Por su parte, el artículo 179 del Código de Comercio se refiere a algunas modalidades de prescripción de las acciones que resultan de la letra de cambio. Por ejemplo, plazos para la prescripción de la letra de cambio. Esto es muy importante. Cuando tengamos acciones contra el aceptante de la letra de cambio, la prescripción será de 5 años contados desde la fecha del vencimiento. Es decir, si la fecha de vencimiento es en cierto momento y de ahí transcurren 5 años sin presentar ninguna demanda ni ninguna acción contra el aceptante, las acciones, los derechos de demandar que nosotros ostentamos habrán prescrito y ya no podremos presentar ninguna demanda. Las acciones del portador contra endosantes y contra el girador, 5 años a partir de la fecha del protesto en caso de que no se haya cumplido con la obligación, y de los endosantes unos contra otros y contra el girador, 5 años contados del día en que el endosante ha reembolsado la letra o del día en que el mismo ha sido demandado. Esto es lo que regula el Código de Comercio respecto a la prescripción, respecto al tiempo que tiene que transcurrir para que prescriban las acciones que tenemos para exigir judicialmente el pago de una letra de cambio. Y en cuanto a intereses, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 del Código de Comercio, solo en las letras de cambio pagaderas a la vista o a cierto plazo de vista se pueden estipular intereses. En cualquier otra letra de cambio, esa estipulación será considerada como no escrita. No se tendrá en cuenta si se ha estipulado intereses en las otras modalidades de vencimiento. Es decir, en conclusión, en las letras de cambio a día fijo y a cierto plazo de fecha, la estipulación de intereses se considerará como no escrita, no surtirán efectos. Respecto a los intereses de intereses, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 308, inciso segundo, prohíbe las prácticas del anatocismo y de la usura. Y el artículo 2113 del Código Civil dispone que se prohíbe estipular intereses sobre intereses. Esta disposición prohíbe que se estipule que los intereses de la obligación contenida en la letra por el mero hecho de la mora y sin capitalización produzca intereses. Por lo tanto, en las letras de cambio a día fijo y a cierto plazo de fecha, no se puede estipular que la suma devengará intereses desde la fecha de emisión de la letra, pero sí se puede estipular en estas letras intereses a partir del vencimiento, es decir, desde la fecha en que vence la letra. En cambio, en las letras pagaderas a la vista y a cierto plazo de vista se puede estipular intereses desde la fecha de emisión o desde una fecha posterior a la emisión. Sin perjuicio de lo indicado en el presente documento, les invito obviamente a todos ustedes a revisar el texto básico y la normativa correspondiente. Es sumamente importante que en esta materia, en este diferente contenido que vamos viendo semanalmente, pues ustedes puedan revisar de manera detallada la normativa concreta que regula cada título ejecutivo, por ejemplo, porque en esa normativa van a encontrar de manera exacta cómo está regulado, por ejemplo, la letra de cambio, que es lo que nos corresponde revisar esta semana. Es una regulación extensa, es un título que está regulado extensamente en el Código de Comercio, pero sin duda leyendo de manera detenida los artículos que regulan la letra de cambio, ustedes van a poder comprender totalmente cómo es esta regulación y bueno, pues obviamente pueden surgir dudas, pueden surgir inquietudes que me las pueden comunicar con todo gusto cuando ustedes lo consideren. No sé si en estos momentos ustedes tienen alguna duda, alguna consulta del contenido de lo que hemos hablado en esta clase, estoy totalmente a su entera disposición, por si tienen cualquier consulta me la puedan comunicar. Y en todo caso, si es que en este momento comprendo obviamente que acabamos de dar la clase, ustedes todavía están leyendo
la bibliografía, están leyendo la regulación del Código de Comercio. Si no tienen una duda en este momento, no importa, ¿no? Obviamente me la pueden comunicar por los canales institucionales en cualquier momento para yo solventarla puntualmente. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Oiga, mi doc, Buenas sinceramente tardes. no entendí los plazos de la prescripción de la letra de cambio. Por favor, si me puede aclarar los tres puntitos de lo que compete, lo que sería contra el aceptante y los dos a continuación, por favor. No me quedó claro ese punto. Ya, voy a compartir nuevamente. Gracias. Ya, esto lo encontramos regulado en el artículo 179 del Código de Comercio. Nos habla de tres tipos de prescripción, ¿ya? Contra el aceptante, porque en una letra de cambio eventualmente pueden haber diferentes situaciones, ¿no? Pueden haber endosos como no puede haber. eh, entonces, la prescripción aquí principal que debemos tener en cuenta es la primera. Cuando yo, por ejemplo, soy beneficiario de una letra de cambio y se estipula un vencimiento concreto, yo sé que voy a tener acciones judiciales contra el aceptante principalmente. Y si no ha habido endoso, pues solo podré, o si no ha habido ningún endoso, si esa letra de cambio no ha sido transmitida a nadie, yo voy a tener un plazo de prescripción de 5 años desde la fecha de vencimiento. Y esto se replica de igual manera en el resto de casos, ¿no? En estos casos, estos dos otros casos son situaciones que se van a activar o van a existir en el caso de que haya endoso en esa letra de cambio, que es un evento secundario o accesorio que no implica para nada la, la validez de esa letra de cambio, porque el endoso no es un requisito de validez de una letra de cambio, es un elemento eventual de la existencia que puede darse un endoso como no puede darse. Entonces, en el segundo caso nos habla del portador contra los endosantes y contra el girador. Entonces, el portador puede accionar contra los endosantes, eh, contra quienes hayan transmitido esa letra de cambio dentro de los 5 años a partir de la fecha del protesto, que el protesto es aquel acto jurídico que demuestra que se incumplió con una letra de cambio. Mientras que la otra prescripción es de los endosantes, de quienes transmiten la letra de cambio, unos contra otros y contra el girador, porque puede haber cadena de endosos. No significa que pueda haber solo un endoso. Una letra de cambio puede endosarse de manera ilimitada entre diferentes personas. 5 años contados del día en que el endosante ha reembolsado la letra, es decir, ha devuelto la letra, o del día en que el mismo ha sido demandado. Bueno, son casos bastante excepcionales que no suelen existir en la práctica, pero que en todo caso habría que analizar de manera detallada cuándo caben los 5 años, ¿no? Esto es un anuncio de manera general, pero ya deberíamos, en cada caso concreto, determinar cuál ha sido la transmisión de esa letra de cambio para determinar el inicio de esos 5 años. Pero lo que ustedes deben tener en cuenta sobre todo es que existen o que el plazo de prescripción siempre van a ser esos 5 años para poder accionar una letra de cambio. Plazo que cambió desde el año 2019 cuando se emitió el nuevo Código de Comercio, ya que anteriormente el plazo de prescripción era de 3 años. Era un plazo mucho más corto, lo que implicaba tener que accionar en esos 3 años para no perder la capacidad de demandar una letra de cambio cuando se me ha incumplido el pago. Gracias, doctor. Con gusto, Jorge. Y bien, estimados estudiantes, si no tienen ninguna otra inquietud, este ha sido el contenido de la clase académica de esta semana número 2. De igual manera, como saben, estoy siempre a su entera disposición, me encuentro a las órdenes. Si tienen cualquier duda, cualquier inquietud, me la pueden comunicar a través de los canales institucionales. Espero que todos ustedes tengan una excelente semana y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén todos muy bien. Un gusto saludarles. Hasta la próxima. Muchas gracias, Un gusto docente. Igual. saludarle, doctor. Muchas Hasta luego. gracias, doctor. Que tenga una buena Gracias, noche. Doc. Buenas Hasta noches, luego. compañeros. Un gusto. Buenas noches a todos. Gracias, doc. Hasta luego.